A pesar de que el Palacio de Lecumberri hoy ofrece una imagen muy distinta a la que tenía cuando funcionaba como cárcel, entre sus muros aún persiste el recuerdo de sus años más oscuros. Su nombre proviene de que fue construido en un terreno de cuya propiedad era un español apellidado Lecumberri, de ahí el nombre con el que sería identificado en adelante. Conocido como Palacio de Lecumberri, también como Penitenciaría de Lecumberri, pero también por muchos conocido como el Infierno en Lecumberri. El proyecto de construcción de la penitenciaría estuvo a cargo del famoso arquitecto español Lorenzo de la Hidalga, a quien se solicitó en el año 1848 crear un proyecto para la construcción de una cárcel en la capital del país. La novedosa propuesta estaba basada en el panóptico, un proyecto de una estructura circular diseñado por el inglés Jeremy Bentham en el siglo XVIII, el cual permitiera observar a los individuos, reclusos, pacientes y trabajadores sin que ellos se dieran cuenta. El panóptico fue un proyecto de estructura arquitectónico circular diseñada por el filósofo y jurista inglés Jeremy Bentham, a partir de una idea de su hermano, el ingeniero y arquitecto naval Samuel Bentham. Su función era clara: habilitar la vigilancia permanente de reclusos, pacientes e internos sin que los guardianes pudiesen ser vistos. El característico diseño circular del panóptico permitía a los guardias observar desde el anonimato a cada uno de los reclusos, de ahí su nombre, que deriva del término griego panoptes, que lo ve todo. Se buscaba la eficiencia y la optimización de recursos con el fin de proporcionar el mayor beneficio y bienestar al mayor número de personas. Se establecía de este modo un sistema de vigilancia muy efectivo que impedía que los reclusos pudiesen determinar en qué momentos estaban siendo observados y que, por lo tanto, los empujaba a controlar permanentemente su comportamiento ante el temor de ser objeto de examen. El edificio diseñado por Lorenzo de la Hidalga fue un espacio circular de celdas en torno a un punto central, sin comunicación entre ellas. En el centro estaba la torre de vigilancia, destinada a la observación total de la penitenciaría. Con la intención de crear un centro de readaptación social para delincuentes, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, mandó construir el más moderno penal de Hispanoamérica. La obra estuvo en manos del arquitecto Antonio Torres Torija, quien para edificar este majestuoso lugar se basó en cárceles como la de la Santé en París y la de Filadelfia. Las obras de construcción iniciaron en el año 1885 por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio Anza y Miguel Quintana, siendo finalmente el Palacio Negro inaugurado el 29 de septiembre de 1900 por el presidente Porfirio Díaz. Con la creación de la penitenciaría de Lecumberri se puso fin al antiguo orden de la ciudad. Antes de su edificación, los reos eran llevados a cárceles ubicadas en edificios que anteriormente habían sido iglesias, conventos, cuarteles, casonas viejas y escuelas. Con su inauguración, buscaba ser una de las cárceles más modernas y de mayor eficacia en el país. En los primeros años mantuvo un número limitado de presos. Su capacidad era de 800 celdas para hombres y 200 para mujeres. Cada una de las celdas o crujías era habitada por un preso y en ella había una cama y un sanitario. En un primer momento, la asignación de la crujía y del dormitorio dependía del tipo de delito cometido. Uno de los sucesos más representativos de El Palacio Negro fue el sucedido el 22 de febrero de 1913, días posteriores al estallido del golpe de Estado militar en contra del gobierno Francisco I. Madero. Este último,
junto al vicepresidente José María Pino Suárez, fueron obligados a firmar la renuncia de su cargo. Posteriormente fueron hechos prisioneros por órdenes del general Victoriano Huerta. En la lúgubre noche del 22 de febrero los trasladaron a la penitenciaría de Lecumberri, donde fueron asesinados a balazos y sus cadáveres enterrados en la parte trasera del edificio carcelario. De acuerdo con la investigadora Graciela Flores, fue durante la Revolución Mexicana cuando se empezaron a mostrar los síntomas de descomposición del centro penitenciario, ya que muchos de los presos políticos mostraban indisciplina. Sin embargo, apunta que el suceso que afectó el funcionamiento de la cárcel fue que, en la década de 1930, la cárcel preventiva de Belém, ubicada en el centro de la ciudad, fue clausurada y demolida debido a las condiciones insalubres en las que se encontraba. Por ello, sus presos fueron trasladados a Lecumberri, lo que derivó en una sobrepoblación del centro penitenciario. Esta situación provocó que los reos enfrentaran condiciones de hacinamiento. En las celdas llegaron a dormir cerca de 20 personas con acceso a un único inodoro. Obviamente la mayoría ni funcionaban, salvo en las celdas de lujo que pocos podían permitirse al pagar por ello. Los que no alcanzaban lugar tenían que dormir en los pasillos, jardines o baños. Se dice entonces que los internos del penal de Lecumberri vivieron el peor de los infiernos. Por ese motivo el lugar acabó albergando más de 5.000 procesados, quienes vivieron injusticias y crueles castigos en una de las zonas más temidas del lugar, el Apando, donde ni inodoros había. En ese edificio se constatan múltiples muertos y que sus almas vagan por la penitenciaría. La alimentación era limitada y en muchas ocasiones se encontraba descompuesta, pues los refrigeradores no funcionaban correctamente. Tampoco había comedor, por lo que los presos recibían su comida en pequeños faldones o sacos. Muchos pagaban desorbitantes precios para que la mafia, dentro de la cárcel, les vendiera una simple lata de hojalata para poder usarla como continente. Pero aquellos que no podían pagarlo ponían las manos a modo de plato, comiendo como animales. Otros doblaban una camisa en dos partes para que el cucharón arrojara la comida sobre ella y de ahí comerlo rápidamente. Las inhumanas condiciones también derivaron en que muchos de los internos se enfermaran de reumatismo, amigdalitis, gripe, ictericia, fiebre tifoidea, etc. Enfermedades para las que en muchas ocasiones no había medicamentos, gasas o incluso algodón para tratarlas. Es de llamar la atención que las personas que enfermaban de tuberculosis eran llevadas al llamado pabellón de los tuberculosos, un espacio alejado con celdas cerradas donde no había colchones ni sábanas, ni tampoco se encontraban separados de las personas sanas de esas celdas. Las condiciones en la penitenciaría de Lecumberri eran duras y deplorables, lo que la convertía en un lugar de gran sufrimiento para los reclusos. Muchos de ellos murieron a causa de las condiciones de vida. El sufrimiento era perpetuo y parejo, lo mismo si eras culpable o inocente. Había torturas que solo podrías imaginarte o ver en las películas de terror más escalofriantes. Debido claramente por sus condiciones lamentables y las crecientes críticas del trato humano, el 27 de agosto de 1976, la penitenciaría del Distrito Federal fue clausurada y cerrada. Se realizaron muchas propuestas sobre lo que pasaría con el edificio. Sin embargo, por indicaciones del secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, Lecumberri se convirtió en la nueva sede del Archivo General de la Nación, lugar que actualmente sigue en funcionamiento. Se desmontaron las rejas y algunos muros fueron tirados para inaugurarlo en el año 1982. Desde entonces,
las puertas de este sombrío lugar se abrieron de par en par para que los mexicanos pudieran consultar estos registros. Aunque no son muchos los visitantes, ellos pueden caminar por casi todos los pasillos de esta callada y fría construcción. Muy serios, entran y salen cada vez que quieren y conversan, comentando que el ambiente se percibe muy frío, con mucho miedo, tristeza y nostalgia. Tal vez son los fantasmas de aquellos muertos que aún se encuentran presos y rondan el sitio, o al menos eso dicen las leyendas. Estos fantasmas de reos no parecen respetar a la autoridad, según los testigos, quienes aseguran sentir aquellas presencias del más allá. Una de ellas es la del charro negro. Cuentan que, por varias estancias, se hace ver un hombre de elegante vestimenta negra que, posteriormente a desaparecer, se escuchan aterradores gritos, seguidos de lamentos escalofriantes, que hacen temblar hasta los vidrios de las ventanas. Por culpa de este inquietante inquilino, los vecinos cercanos cuentan leyendas que, por la noche, mirar este palacio es como mirar una auténtica película de terror. Otro visitante constante es don Jacinto, un preso de los años 40 que murió en Lecumberri. Es uno de los más populares del lugar, pero es una historia que eriza los vellos y al mismo tiempo llena de conmoción y hasta de tristeza. En una noche como en otra cualquiera, Juan, le llamaremos así, estaba terminando de limpiar las oficinas de recepción. Recordemos que después del 75, Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación. Esa noche, Juan iba a salir un poco más tarde de lo habitual. Cuando terminó, se disponía a guardar sus utensilios de limpieza en una pequeña bodega al final de un largo pasillo y lleno de eco. Al caminar por el corredor, escuchó un largo suspiro, y este lo asustó un poco, porque ya había oído rumores de que ahí había seres que encrespaban el vello del cuerpo. Pero eso solo fue el inicio. En un banco del exterior de la crujía, donde se encontraba, ahora se llaman galerías, fuera de la recepción, se encontró con un hombre sentado en una silla. Juan sintió que el corazón le daba un vuelco y que perdía el conocimiento, pero su curiosidad pudo más. Se acercó al misterioso y demacrado personaje y le preguntó: ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? El hombre suspiró de nuevo con profunda melancolía, miró a Juan con indiferencia, agachó la mirada y volvió a suspirar. Otra vez no vino, ¿verdad? ¿No vino quién? Preguntó Juan. Amelia. No vino. ¿Usted no la vio? ¿Quién es Amelia? ¿Trabaja aquí? Amelia es mi esposa. Juan, más entusiasmado con la conversación que temoroso, comenzó a darle importancia a la vestimenta del personaje. Se dio cuenta que llevaba un uniforme gris, desgastado y sucio. Parecía el uniforme de reo de los años 40. No se veía como un fantasma, más bien como una persona enferma y profundamente triste. ¿Por qué está usted aquí a estas horas? Juan volteó para dejar su cubeta en el piso y mientras formulaba una pregunta más, aquel misterioso hombre ya no estaba. Cuando cayó en la cuenta de que estaba manteniendo una conversación con una persona no existente, casi pierde el conocimiento del terror. Todos los viernes terceros de cada mes, el fantasma se aparecía haciendo las mismas preguntas. Los testigos hablaban tan a menudo de esta aparición que, con el tiempo, se empezó a investigar sobre aquella torturada persona. Se indagó en los archivos que existían sobre los prisioneros y se descubrió que el nombre del fantasma era Jacinto y lo apodaban el Venado, porque su esposa lo había traicionado con su amigo. Por si eso fuera poco, a Jacinto lo engañaron, ya que su amigo y la infiel esposa lo culparon de robo y asesinato. Jacinto
había comenzado a trabajar con una rica mujer haciendo reparaciones en su casa, por lo que, usando las llaves de Jacinto, los adúlteros entraron a la casa para robar y matar a la señora. La esposa testificó en contra de Jacinto, alegando de que éste había sido el autor intelectual de aquel macabro plan. El venado no quería que culparan a su esposa, por lo que aceptó los cargos con la falsa promesa de amor eterno de Amelia. Jacinto obviamente se sumergió en una profunda tristeza, la cual solo era esperanzada con esperar cada viernes de visita a que viniera su esposa, la cual jamás volvió a ver. El prisionero no estuvo mucho tiempo en Lecumberri, pues a los 2 meses y medio se quitó la vida, colgándose del segundo piso del pabellón 4, justo en el pasillo que colindaba con el pasillo en donde Juan tenía que guardar sus cosas de limpieza. Uno de los sitios donde se manifiesta el mayor número de presencias sobrenaturales es en el llamado Torreón Sur. Este lugar fue destinado para alojar a los presos no rehabilitables. No había nada que los protegiera del frío o la lluvia. Qué triste, pobres hombres. Comenta un policía, y concluye diciendo que Cuando paso por allí por las noches, se escuchan lamentos de dolor y gritos de desesperación. otro espíritu que es reportado es el padre de una familia, un hombre que encerró a su familia durante 19 años, aunque aún existe el debate si fue culpable o falsamente acusado del delito. El hecho es que este hombre, de apellido Pérez, fue a parar con sus huesos al Palacio Negro de Lecumberri, donde no resistió las duras condiciones y acabó quitándose la vida. Se colgó en una de sus celdas. Él asegura que él había sido traicionado y que no había hecho lo que le acusaban. Durante el último careo que tuvo con uno de sus hijos, el señor Pérez le gritaba: Librecito, no mientas. El niño se llamaba Libre Pensador. Librecito, no mientas. Muchos años después de que se quitara la vida, ya en 1972, hay testigos que afirman escuchar en la oscuridad de la celda lo siguiente: Librecito. Librecito. Para quienes no conocen la historia, estas son enigmáticas palabras para sus oídos. Para los que sí, el terror inunda sus cuerpos. Pero estas parecen ser historias de reos de la historia reciente. Hay uno mucho más antiguo en el tiempo que trata sobre un hombre llamado el Abuelo. Era un médico para la época de 1930. Tenía mucho trabajo en su oficio, pero este se negaba a irse donde le necesitaran con tal de estar cerca de su esposa, en la Ciudad de México. Un día, un amigo suyo que trabajaba en la cárcel le recomendó para que entrara a trabajar en ella como médico en el dispensario. En la parte de atrás y dentro del complejo penitenciario tenía su despacho y zona de atención médica con el instrumental básico, una pequeña clínica. Su jornada era un día completo y un día de descanso, alternando ambos días en el tiempo. Es decir, una jornada muy agotadora. Reos enfermos de disentería llegaban a su despacho a menudo porque la comida era asquerosa, que encima, como ya he dicho, se servía sin necesidad de plato. El doctor Solís, como así se llamaba, comenzó también a recibir reos en estado de shock, debido casi siempre a interminables palizas que se marcaban en sus cuerpos. Sin embargo, para su sorpresa, también empezó a recibir reos sin ningún rasguño, pero en igual estado de shock, por las más que posibles agresiones sexuales. Pero no parecía ser lo que todo el mundo pareciera presuponer. Algo no cuadraba. En algún momento, y era lo que el doctor Solís recordaba en una anécdota extraña, estos presos no tenían dinero para haber pagado drogas con tal de alucinar y extraerse del entorno. No,
No eran drogas, pero estaban en shock. Temblaban, estaban fríos, pálidos como el témpano de un hielo. Algunos de ellos incluso presentaban problemas severos de respiración. Tomando tiempo y administrándoles los pocos sedantes o medicamento narcotizante que tenía a mano el doctor, se tranquilizaban y comenzaban a contar la historia de una celda en concreto. Estando en la celda, comenzaban a sentir como algo se les subía. Era algo frío, gélido, que les abrazaba, les tocaba, pero no lo veían. De pronto, a mitad de la noche se oían los gritos de este preso que, alarmado y horrorizado, comenzaba a pedir auxilio en frenesí mientras era atacado por algo que no veía, que no debería estar ahí. Los demás presos salían corriendo aterrorizados a cubrirse los unos a los otros en un rincón alejado contra la puerta, la cual solo presentaba una escotilla que los alguaciles abrían a su disposición. Cuando, al amanecer, se abrían las puertas, estos muchachos estaban como ausentes. Parece que algo invisible había abusado de ellos. Eso explicaba por qué muchos intentaban por todos los medios no ser encerrados en aquellas celdas macabras, pagando un alto precio en dinero. La celda de las caricias le llamaban. Los que entraban no salían siendo los mismos. Es por eso que poco duró el doctor Solís en aquellas dependencias donde reinaba la corrupción, el maltrato y la falta de recursos para ayudar a los reos. También dicen que detrás de la puerta 8 hay algo o alguien. Porque no es normal que después de las 8 de la tarde se junten decenas de gatos a maullar durante el resto de la noche. Se comenta que, cuando el lugar cambió de penal a lo que hoy conocemos, trajeron a los felinos con el fin de terminar con las ratas que dejó tal insalubre lugar. Sin embargo, nadie explica por qué maullan a esa esquina oscura que queda tras la puerta. Allí no hay comida para ellos. No tenía sentido que fueran allí de manera religiosa cada noche. Esta es la zona donde llevaban a los peores reos. Es por todo esto que muchos pensamos que nunca nos podríamos sentir solos en un lugar así, pues sus antiguos habitantes quedaron allí para, quizás, recordarnos el horror que sufrieron y necesiten compartir dicha carga con los inocentes que tengan la mala suerte de toparse con ellos.